Pues vamos con el último vídeo de ejercicios, el 7 del tema 7, cinemática del punto material, elementos y magnitudes del movimiento, de física y química de primero de bachillerato. El 107 es un verdadero o falso relacionado con el movimiento periódico. El movimiento circular uniforme acelerado es un ejemplo de movimiento periódico, es falso, lo es el MCO. B. El periodo es el tiempo empleado en repetir el movimiento, es verdadero. C. Un movimiento es periódico si tiene aceleración constante, esto es falso. Si es rectilíneo con aceleración constante no es periódico. Un movimiento es periódico si tiene, el D. El periodo es el número de veces que el movimiento se repite en unidad de tiempo, es falso. El periodo es el tiempo en el que se tarda en hacer una repetición. Y E. El movimiento de la Luna en torno a la Tierra es un ejemplo de movimiento periódico, es verdadero. En el 108 me dice que la principal ecuación que describe el movimiento armónico simple es x igual a seno de omega t más phi. Explica cada una de las magnitudes que intervienen en la ecuación. Con esta ecuación describimos el movimiento armónico simple. En ella se relacionan las siguientes magnitudes. X representa la posición de la partícula en cualquier instante respecto de la posición de equilibrio. Se denomina elongación. Su signo depende de si la partícula está a uno u otro lado de la posición de equilibrio. A es el valor máximo que puede tomar la elongación y se denomina amplitud. Omega es la velocidad angular constante del movimiento circular proyectado, recibe el nombre de frecuencia angular o pulsación. Phi es el estado de vibración o fase en el instante t igual a 0 de la partícula que oscila. Tiene el mismo significado que la posición inicial en un movimiento rectilíneo. Una partícula con movimiento armónico simple tarda 1,5 segundos en recorrer su amplitud, comenzando en su extremo derecho. Calcula el número de vibraciones que realiza por minuto. Para determinar el número de vibraciones, lo primero que debemos hallar es el periodo. Sabemos que en este tipo de movimiento la amplitud se recorre en un cuarto de periodo. Por tanto, t igual a 4 por 1,5, que son 6 segundos. Ahora despejamos la frecuencia, que es un sexto. Son 0,167 vibraciones por segundo. Como nos preguntan las vibraciones en un minuto, n serán 60 por 0,167 me da 10 vibraciones por minuto. En 110 una partícula se mueve con movimiento armónico simple. Tenemos los datos de su periodo, que es 1,5 segundos, de su amplitud, que son 30 centímetros, y sabiendo que en el instante inicial la elongación es máxima y positiva, escribe la ecuación general de este más. Sabemos que la ecuación es x igual a seno de omega t más phi. La amplitud que tenemos A es 30 centímetros, que son 0,3 metros. Vamos a calcular la frecuencia angular, omega es 2pi partido por t, así que son 1,3 pi radianes por segundo. Ahora nos queda averiguar la fase inicial. Como nos dan el dato de que en el instante inicial la elongación es máxima y positiva, podemos despejar 0,3 igual a 0,3 seno de phi, así que phi es pi medios. Ahora ya podemos escribir la ecuación de la elongación del movimiento de esta partícula. X sería igual a 0,3 seno de 1,3 pi por t más pi medios. En 112 me dice que una partícula animada de movimiento armónico simple inicia el movimiento en un extremo derecho de su trayectoria y tarda 0,25 segundos en llegar al centro de la misma. La distancia entre ambas posiciones son 10 centímetros. Me pide el periodo y la frecuencia del movimiento, el número de vibraciones que realiza en un minuto, las constantes del movimiento, la ecuación del movimiento, la posición de la partícula 0,5 segundos después de iniciado el movimiento. Teniendo en cuenta que el tiempo transcurrido en ir desde un extremo de la trayectoria a la posición de equilibrio es el periodo partido por 4, se cumple que el periodo es 4t, así que el periodo es un segundo. La frecuencia es la inversa del periodo, así que es un hercio. Si la frecuencia representa el número de vibraciones en un segundo, el número de vibraciones en un minuto será n igual a f por t,
que son 60 vibraciones. Del enunciado deducimos que la amplitud de la vibración es 0,1 metros. La frecuencia angular se obtiene de omega igual a 2pi por f, que es 2pi por 1, que son 2pi radianes por segundo. Para hallar la fase inicial, phi, sustituimos los datos que conocemos en la ecuación general del más, x igual a seno de omega t más phi. Como el movimiento se inicia en el extremo positivo, se cumple que para t igual a 0, x igual a más a. Por tanto, a es igual a seno de omega por 0 más phi, así que 1 es igual a seno de phi. Y por tanto, la fase inicial será phi igual a pi medios radianes. Una vez conocidas las constantes del movimiento, su ecuación queda bien determinada, x igual a 0,1 seno de 2pi t más pi medios. La ecuación anterior nos permite calcular la posición de la partícula en cualquier instante. Para t igual a 0,5 segundos, la posición de la partícula será 0,1 por seno de 2pi por 0,5 pi medios, que es menos 0,1 metros. La partícula se encuentra pues en el otro extremo. Este resultado era de prever. Si el periodo es 15 segundos, desde un segundo, en medio segundo, que es medio periodo, la partícula realizará media vibración y se trasladará de un extremo al otro de la trayectoria. El 112 emitir una partícula con más realizado su movimiento entre dos puntos que distan entre sí 2 metros. La frecuencia del movimiento es de 0,5 segundos a la menos 1. Inicialmente su elongación coincide con la amplitud máxima y negativa. Calcular la pulsación del movimiento y su ecuación de elongación. Para calcular la pulsación sabemos que omega es igual a 2pi partido por t. Por otra parte también sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia, que son 2 segundos, así que sustituimos omega es 2pi partido por 2, que son pi radianes por segundo. Ahora para la ecuación de la elongación, que es x igual a seno de omega t más phi, sabemos que la amplitud es 1 metro y omega son pi radianes, nos queda averiguar phi. Sabemos que en el instante inicial t igual a 0, la elongación es máxima y negativa, así que menos 1 es igual a 1 seno de phi, así que phi son menos pi medios. Ya podremos escribir la ecuación, que será x igual a seno de pi por t menos pi medios. El 113 me dice que un oscilador armónico tarda 8 segundos en realizar 20 vibraciones completas. Me pide qué frecuencia angular posee. La frecuencia natural f es un número de vibraciones partido por el tiempo, que son 20 vibraciones en 8 segundos, son 2,5 segundos a la menos 1. Por tanto, la frecuencia angular será 2pi por f, que son 5pi radianes por segundo. En el 114, el movimiento de una partícula viene dado por la ecuación x igual a 0,4 seno de pi medios t en unidades del sistema internacional. Me pide que calcule las constantes del movimiento, con qué frecuencia vibra la partícula y la posición de la partícula en los instantes 0, 1, 2 y 4. Las constantes del movimiento, que son a, omega y phi, se obtienen comparando la ecuación que nos dan, que es x igual a 0,4 seno de pi medios t, con la ecuación general del más, que es x igual a seno de omega t más phi, y por lo tanto se cumple que la amplitud son 0,4 metros, la frecuencia angular omega son pi medios radianes, la fase inicial phi es 0, y la frecuencia se obtiene de omega es igual a 2pi por f, así que la frecuencia son 0,25 Hz. Las posiciones de los diferentes instantes: para t igual a 0, x son 0 metros, para t igual a 1, 0,4, para t igual a 2, 0 metros y para t igual a 4, 0 metros. El 115 me dice que escriba la ecuación de un oscilador sabiendo que se mueve entre dos puntos distantes entre sí 10 centímetros y que tiene una frecuencia de 20 Hz con una fase inicial de 45. De acuerdo con el enunciado conocemos la amplitud, que la amplitud será 10 partido por 2, son 5 centímetros, son 0,05 metros. La frecuencia angular son 2πf, que son 40 pi radianes por segundo, y la fase inicial son 45 grados. Por tanto, la ecuación del movimiento será x igual a seno de omega t más phi, que son 0,05 segundos, por 40 pi t más pi cuartos. En el 116 me dice que una partícula con más tarda 10 segundos en realizar 40 vibraciones. ¿Cuál es su pulsación? Omega es igual a 2pi partido por t.
del periodo. Para obtenerla hallamos su frecuencia primero. Sabemos que n es igual a f por t y por tanto la frecuencia es el n partido por t, que son 4. Como f es igual a 1 partido por t, entonces la omega es 2pi por 4, que son 8pi radianes por segundo. Un oscilador vibra de forma que para t igual a 0 se encuentra a 4 centímetros en la posición de equilibrio con una velocidad de 0,87 metros por segundo. La frecuencia es de 2 hercios, me pide la constante de fase y la amplitud del movimiento, la elongación y la velocidad en el instante t igual a 0,5 y el valor máximo de la velocidad, el valor de la aceleración en el instante t igual a 2 segundos. Para el a de los valores iniciales, para t igual a 0 de la elongación, x0 es igual a seno de phi, y de la velocidad v sub 0 es igual a omega coseno de phi, se deduce que tangente de phi es omega partido x sub 0 por x sub 0 partido v de 0, que me da 0,58, así que phi es aproximadamente 30 grados, que son pi sextos. A partir de x sub 0 a es igual a seno de phi, podemos calcular el valor de la amplitud, que serán 0,08 metros, ya que es x sub 0 partido seno de phi. La ecuación del movimiento es que es igual a 0,08 seno de 4πt más pi sextos. Para que t igual a 0,5 segundos, toma el valor de x igual a 0,04 metros. Y la velocidad en esa posición será v igual a omega coseno de 2pi más pi sextos, que son 0,87 metros por segundo. Observa que estos valores coinciden con los valores iniciales para t igual a 0. No nos debe de sorprender que la elongación y la velocidad al cabo de 0,5 segundos coinciden con la elongación y la velocidad iniciales, ya que la frecuencia del movimiento es de 2 segundos, no era menos 1, su periodo es de 0,5 segundos. Seguimos en el 117. El valor máximo de la velocidad viene dado por v máxima igual a más menos omega por a, que es más menos 1 metro por segundo, así que su módulo es 1 metro por segundo. La aceleración del más viene dada por la ecuación a igual a menos a omega cuadrado seno omega t max phi, ya que en este caso y para t igual a 2 segundos toma el valor de a igual a menos 0,084 pi al cuadrado por el seno de 4 pi por 2 segundos más pi sextos, que son menos 0,64 pi cuadrado metros por segundo al cuadrado. Observa que para t igual a 2 equivale a 4 periodos, por lo que al cabo de 2 segundos el movimiento se ha repetido 4 veces y la partícula se encuentra en la posición inicial. Por lo tanto, también podremos calcular la aceleración utilizando la expresión a igual a menos omega cuadrado de x sub 0, que es menos 2πf por 2x sub 0, que es menos 16 pi cuadrado por 0,04, que me da 0,64 pi cuadrados metros por segundo al cuadrado, igual que antes. El 118 me dice que una partícula se mueve con más y su elongación viene por 0,5 seno de 2πt más pi cuartos. Me pide su elongación en la posición inicial y su velocidad máxima. Para calcular la elongación en el instante inicial, sustituimos en la ecuación que nos dan para t igual a 0 y x sería 0,35 metros. Para calcular la velocidad máxima, sabemos que v máxima es más menos a por w por omega. Debemos hallar omega. Observando la ecuación de la elongación, vemos que omega son 2pi radianes, así que la velocidad máxima será 0,5 por 2pi, que son 3,14 metros por segundo. En el 119, una partícula vibra con una velocidad máxima de 25 metros por segundo y una amplitud de 0,05 metros. Me pide la frecuencia con la que vibra. La velocidad máxima de un movimiento armónico simple es omega por a, que es 2pi por f por a, así que f es la velocidad máxima partido de 2pi a, que son 80 hercios. ¿Cómo varían la velocidad máxima y la aceleración máxima en un oscilador si se duplica la amplitud y la frecuencia? Si se duplica la amplitud y bueno, me piden varios casos. La velocidad máxima y la aceleración máxima valen respectivamente la v máxima omega por a, que es 2pi por f por a, y la aceleración máxima menos omega por a al cuadrado, que es menos 4pi cuadrado f cuadrado por a.
En el apartado A, por tanto, si F2 es igual a 2F1 y A2 igual a 2A1, se cumple que la velocidad máxima 2 será 2pi por 2F1 por 2A1, que me da 4 veces la velocidad máxima 1. Y la velocidad máxima, por tanto, se hace 4 veces mayor. AM2 me da menos 4pi cuadrado por 4F1 al cuadrado por 2A1, que me da menos 8 por 4pi cuadrado F1 al cuadrado por A1, y por tanto la aceleración máxima se hace 8 veces mayor. En el apartado B, si A2 es 2 veces A1 y F2 igual a F1, la velocidad máxima 2 es 2pi F2 por A2, que me da 2pi por F1 2A1, y que es 2 veces la velocidad media, la velocidad máxima inicial, así que la velocidad máxima se hace el doble. Y para la aceleración máxima sustituyo, me da 2 AM1, así que la aceleración máxima también se hace el doble. Seguimos en el 120, en el apartado C, si F2 es igual a 2F1 y A2 igual a A1, la velocidad máxima 2 es 2pi F2 por A2, que es 2pi por 2F1 por A1, que es 2 veces la velocidad máxima inicial, así que la velocidad máxima se hace el doble. Y AM2 será 4pi cuadrado F2 al cuadrado por A2, que es 4pi cuadrado por 2F1 al cuadrado por A1, que es 4 veces la aceleración máxima 1, así que la aceleración máxima se hace 4 veces mayor. Para el apartado D, si T2 es 2 veces T1 y F2 es F1, por lo que F2 es F1 partido por 2 y A2 es 2 veces A1, la velocidad máxima 2 es 2pi F2 A2, que es 2pi F1 partido por 2 por 2 A1, así que es igual que la velocidad máxima inicial, la velocidad máxima se conserva. Y la aceleración máxima 2 es 4pi cuadrado F2 al cuadrado por A2, que es 4pi cuadrado por F1 partido por 2 al cuadrado por 2 A1, que es AM1 partido por 2, así que la aceleración máxima se reduce a la mitad. En el 121 dice que una partícula vibra con una frecuencia de 5 Hz. ¿Cuánto tiempo tardará en desplazarse desde un extremo hasta la posición de equilibrio? Por definición, una partícula animada además tarda un cuarto de periodo en desplazarse desde un extremo hasta la posición de equilibrio. Así que el periodo es 1 partido por f, que es un quinto, que son 0,2. Este tiempo transcurrido será t igual al periodo partido por 4, que son 0,05 segundos. En el 122, una partícula animada además vibra con una amplitud de 0,2 centímetros y una velocidad máxima de 8 metros por segundo. ¿Con qué frecuencia vibra la partícula? Despejamos la frecuencia de la igualdad que expresa la velocidad máxima, que es omega por a, que es 2pi por f por a. Así que la frecuencia me da 6,4 por 10 a la 2 hercios. En el 123, una partícula vibra de modo que tarda 0,5 segundos en ir desde un extremo a la posición de equilibrio, que dista entre sí 8 centímetros. Si para t igual a 0 la elongación de la partícula son 4 centímetros, halla la ecuación que define este movimiento. Del enunciado deducimos que el periodo del movimiento es 4 por 0,5 segundos, son 2 segundos, y por tanto la frecuencia angular vale omega es igual a 2pi partido por t, que son pi radianes. Para hallar la fase inicial aplicamos para t igual a 0 la ecuación del movimiento. Me queda x igual a seno de omega t más phi, a medio es igual a seno de phi, así que phi vale 30, que son pi sextos radianes. De acuerdo con todos estos valores, el movimiento indicado está definido por la ecuación x igual a 8 por 10 a la menos 2 seno de pi por t más pi sextos. El 124 me dice que un masa está definido por la ecuación x igual a 0,4 seno de 120t más pi sextos con las unidades del sistema internacional. Me pide las condiciones iniciales x0, v0 y la frecuencia del movimiento. Para hallar la posición inicial sustituimos en la ecuación del movimiento el valor del tiempo t igual a 0, así que x0 me da 0,2 metros. La velocidad viene dada por v0 igual a 0,4 por 120 por coseno de 120t más 30, que para t igual a 0 me dará 42 metros por segundo. La frecuencia será omega partido por 2pi, que es 120 entre 6 por 28, que son 19 hercios.
En el 125 me dice que una partícula que se encuentra animada además tiene una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado cuando se encuentra a 0,15 metros de la posición de equilibrio. Me pide el periodo. La aceleración se puede expresar en función del periodo, ya que la aceleración es omega cuadrado por x, así que es 4pi cuadrado partido de t cuadrado por x, así que t es la raíz cuadrada de 4pi cuadrado por x partido por a, en este caso me da 0,86 segundos. 126 me dice que un avión que parte del reposo acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad de despegue de 75 metros por segundo en 5 segundos. ¿Con qué velocidad en kilómetros por hora despega? ¿Cuál es su aceleración? ¿Qué longitud de pista ha recorrido para despegar? ¿Y qué distancia recorre hasta el último segundo? En el último segundo. En el apartado A pasamos la velocidad a kilómetros por hora, son 270 kilómetros por hora. En el apartado B la aceleración es la velocidad menos la velocidad inicial por tiempo del tiempo, son 15 metros por segundo al cuadrado. En el apartado C, x igual a v sub 0t más medida t cuadrado me da 188 metros. Y la distancia entre 4 y 5 segundos me da 68 metros. El 127 me dice que me da un diagrama, la figura, que indique que afirmaciones son falsas. Bueno, las afirmaciones las podéis leer. Es falsa la afirmación B, porque en el tramo AB la posición permanece constante, por tanto la velocidad es cero. Las demás afirmaciones son verdaderas. En el tramo A la velocidad media es 4 metros en 5 segundos, son 0,8 metros por segundo. En el tramo BC la velocidad es menos 2 metros por segundo y en el tramo AB el móvil está parado. Para la E la velocidad y la aceleración en cada tramo OA son 0,8 metros por segundo, la aceleración en OA 0, para AB la velocidad 0, la aceleración 0 y para BC la velocidad menos 2 metros por segundo y la aceleración 0. De acuerdo con estos valores, la gráfica VT es escalonada y la gráfica AT es una recta horizontal. ¿Veis ahí una imagen? La F, el tramo OA, se recorre en sentido positivo con velocidad constante de 0,8 metros por segundo. En el tramo AB no hay movimiento, VAB es 0. En el tramo BC se recorre en sentido contrario al tramo OA con velocidad de menos 2 metros por segundo volviendo al punto de partida. Las ecuaciones de posición serían el espacio de OA es V de OA por T, que es 0,8T, el espacio de AB 4 y el de BC, V de BC por T, que es menos 2T. El G sales de casa con una velocidad de 0,8 metros por segundo. 5 segundos después te das cuenta que has olvidado el móvil durante 5 segundos. Estás parado pensando en dónde lo has dejado y vuelves deprisa al punto de partida con una velocidad de 2 metros por segundo. En el 128 me dice que se lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde un puente situado a 35 metros del agua. Si la piedra golpea el agua 4 segundos después de soltarla, calcula la velocidad con la que se lanzó, la velocidad con que golpeó el agua, la profundidad máxima que alcanza la pelota si su aceleración dentro del agua es de 20 metros por segundo al cuadrado. Tomamos como referencia el puente. Por tanto, I sub 0 es 0 y es menos 35. Resolviendo la ecuación I igual a I sub 0 más V sub 0t más 1 medio gt cuadrado, se obtiene que V sub 0 son 11 metros por segundo. La velocidad con la que llega al agua se obtiene que V igual a V sub 0 más G por T es igual a 28 metros por segundo. La pelota penetrará en el agua hasta que su velocidad final sea 0. Si tomamos el nivel de agua como referencia, la pelota se para cuando se haya desplazado h metros debajo del nivel del agua. La distancia que recorre hasta pararse la obtenemos a partir de la expresión v final al cuadrado menos v inicial al cuadrado igual a 2 a h, así que serán menos 20 metros.
129 me dice que un ciclista aparte del reposa en un velódromo circular de 50 metros de radio y va moviéndose con movimiento uniformemente acelerado hasta que a los 50 segundos de iniciar la marcha alcanza una velocidad de 36 km por hora. Desde ese momento conserva su velocidad. Me pide la aceleración tangencial, la aceleración angular de la primera etapa del movimiento, la aceleración normal en el momento de cumplir los 50 segundos, la longitud de la pista recorrida en los 50 segundos, el tiempo que tarda en dar una vuelta en la pista con una velocidad constante y el número de vueltas que da en 10 minutos contados desde que inició el movimiento. Para el apartado A aplicamos la definición de la aceleración tangencial, que es la velocidad menos la velocidad inicial partido por el tiempo, son 0,2 metros por segundo al cuadrado. En el apartado B, la aceleración angular alfa es igual a partido por r, que son 4 por 10 a la menos 3 metros por segundo al cuadrado, y la aceleración normal, radianes por segundo al cuadrado, y la aceleración normal, v al cuadrado partido por r, son 2 metros por segundo al cuadrado. En el apartado C, el espacio que ha recorrido, su medida t cuadrado, son 250 metros. Para el apartado D, el tiempo, son 31,4 segundos. Y el espacio recorrido con velocidad constante serán v por t, que son 5.500 metros, y luego el espacio recorrido en total serán los 5.500 más los 250 metros del espacio inicial con aceleración, que son 5.750 metros. El número de vueltas son 5.750 314, 18,3 vueltas. Me dice que el récord mundial de salto de longitud está en 8,95 metros, cuál debe ser la velocidad mínima de un saltador cuya trayectoria forma un ángulo de 45 grados respecto al suelo para sobrepasar dicha distancia. Se puede considerar que es un tiro oblicuo de ecuaciones x igual a v sub 0 coseno de alfa t y igual a v sub 0 seno de alfa t menos un medio gt cuadrado. Cuando vuelve a tocar el suelo se cumple que y es 0, el tiempo que el saltador está en el aire es t, 2v sub 0 seno de alfa partido por g. El alcance horizontal será x igual a v sub 0 coseno de alfa por el tiempo, que es la expresión que acabamos de ver arriba, sustituimos y me queda v sub 0 al cuadrado partido por g y alfa valdrá por alfa, que son 45 grados. Por lo tanto la velocidad es igual a la raíz cuadrada de x por g, que son 9,37 metros por segundo. Me dice que una bola rueda sobre una mesa horizontal de 0,90 metros de altura cae al suelo en un punto situado a una distancia horizontal de 1,5 metros del borde de la mesa. ¿Qué velocidad tenía la bola en el momento de abandonar la mesa? Tomamos el suelo como sistema de referencia, por lo tanto y sub 0 es 0,90 y 0, x 1,5 y alfa 0 grados. Las ecuaciones que determinan el movimiento de la pelota son 0 igual a 0,90 menos un medio 9,8 t cuadrado y 1,5 igual a v sub 0 t. De la primera ecuación obtenemos el tiempo que tarda en llegar al suelo, que son 0,248 segundos, y de la segunda ecuación se obtiene la velocidad con que abandona la mesa, que son 3,5 metros por segundo. En el 132, una partícula vibra de acuerdo con la ecuación que es igual a 0,08 seno de 100 t en unidades del sistema internacional. Me pide la frecuencia, la velocidad máxima de vibración, la velocidad de la partícula cuando se encuentra a 5 centímetros de la posición de equilibrio. La frecuencia angular de este movimiento es de 100 radianes por segundo, como indica su enunciado. De la expresión omega igual a 2pi por f obtenemos la frecuencia natural del oscilador, f igual a omega partido por 2pi, que son 16 Hz. En el apartado B, la velocidad máxima es omega por a, que son 8 metros por segundo, y para el apartado C, la velocidad en función de la elongación viene dada por v igual a la diferencial de x partido por el tiempo, que es 8 coseno de 100 t. Bien, pues este ha sido el último vídeo de ejercicios, el vídeo 7 de tema 7, cinemática, el punto material y elementos de magnitudes del movimiento, de física y química de primer bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo.
Bien, espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.